La iglesia es una, la iglesia es santa y vamos a avanzar al tercer atributo porque yo espero acabar con los 4 atributos el día de hoy. El tercer atributo de la iglesia es una palabra que a muchos protestantes no les gusta. Católica. A muchos bautistas no les gusta esa palabra. Y a muchos, bueno, los presbiterianos no tienen problema porque esto se enseña constantemente en sus iglesias. Pero dentro de muchas iglesias bautistas esto no se enseña. De hecho, si haces algo que de alguna manera los católicos hacen, estás mal. Y a eso R.C. Sproul, un teólogo que ya falleció, generalmente le decía, lastimosamente estamos tan acostumbrados a tirar el agua sucia de la bañera junto al bebé. ¿Sí se entiende esa expresión? Lastimosamente, la iglesia ha tirado todo lo malo que hace el catolicismo romano, pero junto con lo malo también ha tirado cosas buenas que tenía el catolicismo romano. Lastimosamente. Y nosotros hemos hecho a veces lo mismo. Por ejemplo, con el término católico. No nos gusta usarlo. De hecho, cuando vine aquí el día de ayer y les dije esta palabra, algunos miraron como que, ¿por qué está hablando de católica? ¿Sí? ¿Por qué? Porque también hemos tirado el agua sucia de la bañera junto al bebé. En muchos casos. Y este es uno de ellos. La catolicidad o universalidad de la iglesia. Primero, la postura de Roma. La postura de Roma. No me gusta llamarle a la iglesia romana católica. ¿Por qué? Porque no es, en muchos sentidos, la iglesia católica. Se atribuyen a sí mismos ser la iglesia católica, pero no lo son en muchos sentidos. Yo prefiero llamarles romanistas o la iglesia de Roma, simplemente. No católico romana. Aunque para que me entiendan, vamos a hablar de su postura. La postura de Roma generalmente hace de este punto, de este término católica, de este atributo de la iglesia, una pretensión especial. Porque ni siquiera es una iglesia, pero su organización, su jerarquía, está esparcida por toda la tierra y tiene mayor número de miembros que todas las denominaciones evangélicas juntas, y eso tenemos que aceptarlo. El romanismo tiene más adeptos que los bautistas reformados, que los presbiterianos, que muchos círculos evangélicos. Entonces el atributo de catolicidad se lo apropian los romanos. Por eso solo a ellos los conocemos como la iglesia ¿qué? Católica. Y remona, algunos dicen. Pero cuando hablamos de iglesia católica, ¿en qué piensan? Inmediatamente, yo digo iglesia católica, ¿en qué piensan? El Papa, los cardenales, esas iglesias de piedra gigantes, con ídolos dentro. ¿Sí o no? Debemos ser sinceros. Yo espero que cambie esa mentalidad en ustedes. Cuando hablen de católica, debemos pensar no en esa jerarquía papal, no en el papismo, no en el romanismo, aunque para ellos la palabra católica hace referencia a su jerarquía, porque ellos son los que tienen más iglesias con más personas a lo largo del mundo. Y la palabra católico significa ¿qué? Universal. ¿Qué dicen ellos? Como somos los que tenemos más, somos la verdadera iglesia católica. Somos los que tenemos más adeptos, tenemos más iglesias. Entonces ellos se consideran como un cuerpo compuesto de muchos miembros que existe en varios lugares en diferentes tiempos. Eso es la iglesia católica. Eso es la iglesia católica, pero para ellos, recuerden, está basado en su jerarquía. Así que ellos dicen, claro, si la iglesia católica es la que tiene más adeptos y está a lo largo de todo el mundo y está a lo largo de distintos tiempos, ¿desde cuándo existe el catolicismo romano? Desde el siglo VI aproximadamente. Y actualmente todavía está en pie. ¿Qué dicen ellos? Somos la iglesia católica. El resto tienen que incluirse en nosotros.
pero nosotros somos. ¿Cuál es la postura protestante? ¿Cuál es la postura reformada acerca de la catolicidad? Déjenme leerles algo que dice Herman Bavinck, que no lo tengo aquí en mis notas, por eso me traje el libro, pero él dice: la catolicidad no es solo una cuestión geográfica, espacial y temporal, eso es para el catolicismo romano, para los romanistas, sino también es un indicador de la plenitud de la gracia y de la verdad que Dios desea para todo el mundo. Eso es catolicidad. En la catolicidad, los cristianos, dice el autor, católicos romanos, los que dicen serlo, buscan una señal esencial de la verdadera iglesia, y su apelación a los padres de la iglesia en búsqueda de apoyo tiene su mérito. Sin embargo, igual que ellos, Roma tiende a exagerar el crecimiento de su propia comunidad. Como ha crecido tanto, ellos dicen, somos la iglesia católica. Ahora, ¿qué es lo que cree la iglesia reformada? La iglesia reformada cree que el cristianismo es una religión mundial y la iglesia más católica es la que expresa más claramente en su confesión, en su profesión de fe y aplica en su práctica. Esa es la iglesia más católica, la que no solamente profesa una fe verdadera, sino que vive esa fe verdadera. El carácter internacional y cosmopolita de una fe idónea y deseada para todo pueblo y época, para toda clase y rango, para todo momento y lugar. Esa es la iglesia más católica, en ese sentido, de universalidad. ¿Por qué? Porque aquí están incluidos personas de distintos estratos económicos y sociales. ¿Sí o no? La iglesia católica incluye pobres, ricos, hombres, mujeres, algunos jóvenes y algunos ancianos. Esa iglesia es la más católica. Entonces, los protestantes declaran que únicamente la iglesia invisible de Cristo es realmente la iglesia católica, la iglesia invisible. Nosotros somos una iglesia visible, la iglesia local, ¿cierto? Nos hacemos visibles a través de la profesión de fe. Así que nosotros podríamos decir que somos parte de esa iglesia católica, en la cual están incluidos todos los santos de todos los tiempos, los que ya murieron, los que estamos vivos y los que van a nacer. Esa es la iglesia católica. Ahora, los protestantes insistimos en que la iglesia invisible es, ante todo, la verdadera iglesia católica, porque incluye a todos los creyentes sobre la tierra, en cualquier tiempo en particular, sin excepción de alguno de ellos. ¿Por qué? En consecuencia, también ella tiene sus miembros entre todas las naciones del mundo que han sido evangelizadas. Así que nosotros, creyendo en la catolicidad de la iglesia, podemos llamar hermano en la fe a uno que vive en Italia, a uno que vive en Francia, a uno que vive en Bolivia, en Colombia, en cualquier parte del mundo, que profese la fe y que por su práctica realmente demuestre que es cristiano. Si alguien llega aquí y dice, hermanos, vengo de una iglesia en tal parte, profeso la fe en el Señor Jesucristo, con limpia conciencia le podemos llamar hermano, con limpia conciencia. ¿Por qué? Porque profesa la misma fe que nosotros. No podríamos despreciarlo. Podemos llamarlo hermano. Yo vengo de Guadalajara y ustedes están aquí en Durango y somos hermanos. A eso hace referencia la catolicidad, a poder entender que tenemos hermanos aquí y allá, a no despreciar a nuestros hermanos por cuestiones secundarias. Ahora, les dejé una lista de algunos problemas que surgen cuando hablamos de la catolicidad de la iglesia, que aún se están intentando responder. ¿Hay problemas? Sí, tenemos que aceptarlo que hay problemas. ¿Cuáles son esos problemas?
Según el doctor Henry Van Dyck, hay varias preguntas. Primera, ¿lleva consigo esta doctrina una completa condenación del denominacionalismo? Recuerden que hablamos de las denominaciones. En un sentido, no son buenas, ¿cierto? Porque hacen exclusivismo externo, físico. Entonces, esta primera pregunta es un problema. ¿Por qué? Porque si hablamos de catolicidad, ¿hablar de catolicidad condena a las denominaciones? No es tan sencillo de responder. Hay algunos autores que aún están intentando responder esas preguntas. Porque si decimos sí, entonces estamos diciendo las denominaciones no son cristianas. Las denominaciones no son salvas. Si decimos no, estamos negando el riesgo que existe en las denominaciones. Entonces, no es tan sencillo responder a esta primera pregunta. Por eso son algunos problemas que aún se están intentando responder. Segundo problema que puede causar hablar de catolicidad. ¿Significa esto que alguna denominación es la iglesia verdadera en tanto que otras son falsas? ¿O es mejor distinguir entre iglesias de mayor o menor pureza en su formación? Cuando hablamos de catolicidad, ¿significa que hay iglesias verdaderas y hay iglesias falsas? O más bien podemos distinguir entre algunas iglesias que son iglesias, pero tienen mayor pureza unas y otras tienen menor pureza. ¿Qué hacemos? ¿Diferenciamos o solo distinguimos eso? Buena pregunta para que lo piensen en casa. Tercera pregunta que puede crear problemas, hablando de la catolicidad. ¿En qué punto una iglesia local o denominacional deja de ser parte integrante de aquella única iglesia invisible? ¿Cuándo? ¿Cuándo esa iglesia deja de ser iglesia? De parte de la iglesia invisible. O sea, ¿cuándo deja de ser parte de la iglesia invisible como iglesia visible? ¿Cuándo? ¿Cuándo llega el momento en el que esa iglesia que es visible, esa iglesia local, deja de ser una iglesia real? ¿Cuándo llega el momento? ¿Podemos nosotros determinarlo? Creo que no. En Apocalipsis, el Señor Jesucristo, hablando de una iglesia que estaba muy mal, dice que aún es iglesia. Pero le advierte algo. ¿Qué le dice? Tu candelero va a ser quitado. Y el día que sea quitado el candelero de ti, llegarás a ser una sinagoga de Satanás. ¿Y cuándo sucede eso? Nosotros no sabemos. ¿Quién lo sabe? Cristo. Cristo lo sabe. Algunas denominaciones que nosotros mencionamos como, yo no creo que esa iglesia sea iglesia. Esa es una declaración demasiado ligera. Y a veces lo hacemos sin pensar. Porque si Cristo dice que esa aún es una iglesia verdadera, aunque solamente haya 2 cristianos dentro de ese lugar, es iglesia. No podemos determinar esas cosas, porque nuevamente es la iglesia invisible, que no conocemos. Por eso esto es un problema. Inciso D. Otra pregunta que genera algunas discusiones. ¿Es esencial para la unidad de la iglesia visible una sola institución u organización externa, sí o no? ¿Se entiende la pregunta? ¿Es esencial, es importante para que exista unidad en la iglesia visible, que exista una sola organización? ¿Sí o no? Sí y no. ¿Qué nos da unidad? Cristo. Visiblemente, esta institución bautista reformada, ¿sí o no? En un sentido es bueno y es necesario que haya una institución. En otro sentido es negativo, porque Roma intentó hacer precisamente eso. Tener una institución visible que dijeran, esta es la iglesia católica. ¿Y qué provocó eso? Problemas. Problemas. Porque ahora ellos dicen ser los únicos católicos. Provoca legalismo.
provoca espiritualismo, ritualismo y creer que solo ellos están bien. Y con algunas iglesias reformadas ha pasado esto. Solo nosotros estamos bien y ustedes están mal. Y eso tiende al sectarismo. Así que la respuesta a esto también es compleja, porque podríamos decir que la respuesta es sí y no. Sí, porque esta institución nos da unidad. Ser bautistas reformados. Tenemos un nombre, tenemos, no una denominación, pero tenemos algo que nos identifica. Tenemos identidad en eso. Pero al mismo tiempo puede ser riesgoso. Porque luego van a decir, como soy bautista reformado, solo yo estoy bien. Y tú, pentecostal, carismático, arminiano, estás mal. Y eso no es bueno. ¿Sí entienden el punto? Por eso, esas 4 preguntas que les dejé ahí son un poco conflictivas y nos deben llevar a pensar muy bien. Veamos en última instancia el 4.º atributo de la Iglesia de Cristo. El 4.º atributo. Recuerden que estos atributos se aplican primariamente a la Iglesia invisible, a la Iglesia universal, ¿sí? Primariamente. Pero se evidencian en medio de las iglesias locales, ¿sí? Pero primariamente cada uno de estos atributos aplica a la Iglesia universal. ¿Cuál es el primer atributo de la Iglesia? Unidad. ¿Cuál es el segundo atributo de la Iglesia? Santidad. ¿Cuál es el tercer atributo de la Iglesia? Catolicidad. Es universal. El 4.º atributo es apostolicidad, o podríamos llamarle, es una iglesia apostólica. También les puede parecer raro, pero déjenme explicarles a qué nos referimos cuando hablamos de la iglesia en su sentido apostólico, no romano, apostólico. No llegamos hasta allá, solo hasta apostólico. Ahora es necesario clarificar este tema, ya que muchos hoy en día escuchamos, o no sé si han escuchado, que cada día sale un nuevo apóstol, ¿sí o no? El apóstol Maldonado. Terrible. Y cada día sale un nuevo apóstol que se autoproclama apóstol. Luego de repente sale otro en medio de la iglesia de estos falsos apóstoles y dice, soy profeta. Una de estas va a salir y va a decir, yo soy arcángel. Créanme, no sería nada raro. ¿Por qué? Porque necesitan subir su rango. ¿Para qué? Para tener más autoridad sobre la iglesia. Así que el día de hoy veremos que hubo verdaderos apóstoles, pero hoy en día no hay más apóstoles. No hay apóstoles en el sentido bíblico del término con A mayúscula. No hay apóstoles. Hay apóstoles con A minúscula. Y les voy a explicar también eso. Ahora, primera pregunta, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de apostólico? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del fundamento apostólico de la iglesia? ¿De qué estamos hablando? Veamos primeramente algunos versículos de las Escrituras. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 11. Lo voy a leer para ustedes. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Está hablando Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, vean lo que hace el apóstol Pablo aquí. Primero, en el versículo 11 afirma que nadie puede poner ¿qué? Otro fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Jesucristo. Díganlo con confianza. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. No hay otro fundamento. ¿Sí o no? ¿Qué dice el versículo 10?
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse ¿qué? Entonces, ¿hay un solo fundamento o hay dos? El fundamento es Cristo, ¿cierto? ¿Y de qué fundamento que ha puesto el apóstol Pablo entonces nos está hablando? ¿Es otro fundamento? ¿O es que los apóstoles, como dice el mismo apóstol Pablo, son colaboradores de Dios de manera muy especial? Algo que hoy en día ya no se puede dar. Los apóstoles son colaboradores de Dios, que pusieron el fundamento, y ese fundamento se llama Cristo. Así que cuando hablamos del fundamento apostólico de la iglesia, estamos hablando de que los apóstoles fueron usados de manera especial por el Señor Jesucristo para que ellos colocaran el fundamento de la iglesia, y ese fundamento se llama Cristo. Así que en un sentido, Cristo es el fundamento. En otro sentido, los apóstoles pusieron ese fundamento. No hay dos fundamentos, hay uno solo. Pero a Cristo le plació usar a sus apóstoles para que pusieran el cimiento de la iglesia. ¿Quién es el cimiento? Cristo es el cimiento. ¿Quién puso ese cimiento? Cristo primeramente, pero luego a través de sus apóstoles. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. No se debe malentender. No hay dos fundamentos, hay uno solo. Ahora, vean lo que dice el versículo 12 al 15. Y si sobre este fundamento, ¿quién es el fundamento? Cristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, todos los cristianos, después de los apóstoles, cuando pusieron el fundamento, estamos sobreedificando. ¿Qué significa eso? La labor apostólica fue única y especial. La labor apostólica fue única y especial. Después de que Juan, el apóstol, muriera, ya no hay más apóstoles. Eso cesó. Después de que muriese el último apóstol, el resto simplemente sobreedifica. ¿Pero quiénes pusieron el fundamento? Los apóstoles. Así que esa función, esa labor es única y especial. No más apóstoles. Basados en ese texto. Hay otro pasaje que nos habla de esto. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Vea lo que dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escuchen bien, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? ¿No nos acaba de decir Pablo que el fundamento era el Señor Jesucristo? Y ahora dice que la iglesia, todos los que han confesado a Cristo como Señor, han sido, ¿qué? Edificados o construidos o puestos como piedras sobre un fundamento. Y a ese fundamento ahora en Efesios Pablo llama el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué significa eso? Es como si generalmente en los edificios judíos había una piedra central sobre la cual se construía. Si esa piedra era quitada, todo el edificio se venía abajo. Pero junto a esa piedra habían otras más que conformaban el fundamento. Pablo nos está diciendo que Cristo es la piedra angular. Si esa piedra angular es quitada, todo el edificio se cae, sin importar el resto del fundamento. Sin importar. Si esa piedra permanece, el resto de la construcción permanece. Entonces,
Cristo es la piedra angular, y los apóstoles y profetas, principalmente apóstoles, porque ellos también son profetas, pero son el fundamento que está alrededor. Por eso, de manera real, verdadera y bíblica, podemos llamar al fundamento de la iglesia Jesucristo y los apóstoles. No dos fundamentos diferentes, un mismo fundamento, con una piedra angular, Jesucristo y los apóstoles. Versículo 21. La iglesia aquí es denominada como edificio, ya no cuerpo, sino un edificio, con diferentes piedras que van siendo colocadas en el edificio, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer ¿qué? Lo que les dije ayer, ya no esperamos otro templo, ¿sí o no? No sé si les cae el 20 aquí, como dicen en México, pero espero que les haya caído el 20 de que no estamos esperando que se construya el tercer templo. Porque si se dan cuenta, aquí nos está diciendo que ya se está construyendo un templo, con personas, con piedras vivas, un templo espiritual. Lean nuevamente el versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, ¿quiénes conforman este templo, Pablo? Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién? En este contexto, la iglesia en Éfeso. En nuestro contexto, ustedes y yo. Hemos sido unidos a este templo que Cristo está construyendo. ¿Quién es el templo? Nosotros. Nosotros somos el templo. ¿No es eso grandioso? ¿No es eso grandioso? Eso es grandioso, eso es increíble. Porque de esta piedra cochina, sucia, deforme, a Dios le ha placido hacer una piedra hermosa para que hermosee su templo. De esto que era un carbón, un diamante en bruto, bien bruto, a Dios le ha placido hacer un diamante para que adorne su templo espiritual. ¿Quién puede hacer eso si no solo Dios? Solo Dios puede hacer eso. Por eso me encanta hacer énfasis en que no estamos esperando un tercer templo. No estamos esperando un templo físico. Ya somos el templo. Ya el templo está siendo construido. Pronto va a ser acabado. No sabemos en qué parte de la construcción va, pero pronto va a ser terminado. Ahora, el instrumento que a Dios le plació usar para que se pusiese el cimiento de este templo son los apóstoles y profetas del nuevo pacto. Del nuevo pacto. En el Nuevo Testamento hay apóstoles, profetas y pastores maestros, evangelistas también. Esos son los dones hombres, los dones hombre que a Dios le plació dar. Ahí cerca, Efesios capítulo 4. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, ¿a otros qué? Profetas, ¿a otros qué? Evangelistas, ¿a otros qué? Pastores y maestros. Ahí, ese "y" está de más en nuestra traducción. En el griego es pastor maestro. Porque esa es la función de los pastores, enseñar y pastorear. Ahí no es pastores a unos, maestros a otros, no, son pastores maestros. O sea que solo hay 4 dones hombre que Cristo regala a su iglesia. 4 dones hombre, y de los 4 solo uno está vigente. El primero es el apóstol, el segundo es el profeta, el tercero es el evangelista y el cuarto es el pastor maestro. Hay 4 dones hombre que a Cristo le plació regalar a su iglesia. Y de los 4 solo está vigente uno. Uno, pastor maestro. Les voy a decir por qué. Y esa es mi postura personal. ¿Qué es un evangelista? Lo pueden decir con libertad. ¿Qué es un evangelista? ¿Ah, sí?
¿Solo eso? ¿Y el pastor no hace eso también? De hecho, el pastor debe compartir el evangelio domingo a domingo. Si un pastor no comparte el evangelio, no puede ser pastor. Porque esa es su función primordial, predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación. El evangelista en el Nuevo Testamento no es un oficio muy claro. Busquen en sus Nuevos Testamentos. Ahora, como les dije ayer también, busquen ahora de manera intencional. Lean sus Biblias de manera intencional buscando evangelistas. A ver cuántos se encuentran. Y de los que encuentren, busquen cuál era su oficio. ¿Qué es lo que hacían? ¿Solo predicar el evangelio? ¿Y no hacían eso también los apóstoles? ¿Y no hacen eso también los profetas? ¿Y no hacen eso también los pastores maestros? O sea, ¿el evangelista solo tenía que predicar el evangelio y ya? No, el evangelista hacía otras cosas también. Timoteo es contado como evangelista. El apóstol Pablo le dice, haz obra de evangelista. Pero a Dios le plació no revelar cuál era esa obra de evangelista. Pero Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. No hay muchos evangelistas en la Biblia. Es un oficio demasiado oscuro, por así decirlo. No nos dice lo que hacían, no nos dice de muchos evangelistas, así que yo no creo que este oficio, en el sentido estricto de la palabra evangelista, esté vigente. Yo no creo. Yo sé que hay algunas personas que creen que hay aún evangelistas hoy en día. Pero si el evangelista debe ir y predicar el evangelio, ¿para qué entonces los pastores? Exacto. Entonces, en ese sentido, todos somos ¿qué? Evangelistas, porque predicamos el evangelio. Pero vean, aquí está hablando de un oficio que Cristo dejó a la iglesia. Un oficio fundacional, del cual no tenemos muchos datos. Mi postura, no es necesario que se la apropien, pero mi postura es que los apóstoles ya no están, los profetas ya no están, porque no creemos en la profecía, ya la revelación ha sido terminada, ya la profecía ha sido dada, ya no hay más profetas ni soñadores. Bueno, sí hay muchos soñadores, ¿cierto? Pero son falsos soñadores. Ya Dios ha hablado en otro tiempo a los padres por los profetas de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado en su Hijo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Ya nos ha hablado en su Hijo. Ya no más revelación por medio de profecías. ¿Por qué? Porque la profecía infalible y segura ha sido dada. ¿En qué prefieren confiar? ¿En un sueño que tuvieron ayer o en lo que la Biblia dice? ¿En un sueño que tuve ayer yo o en lo que la Biblia dice? En lo que la Biblia dice. Yo prefiero confiar en lo que la Biblia dice, porque mis sueños son engañosos, mi corazón es engañoso, mis emociones son engañosas. Si las mías son engañosas y soy yo, ¿cuánto más la de otro hombre? Mucho más, mucho más. Así que yo prefiero confiar en lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. Y de esos oficios solo está vigente en mi postura uno: pastor, maestro. No más. Es libre que puedan creer que hay evangelistas. No es una herejía. Podemos diferir de manera sana en relación a eso. Amados hermanos, si creen que hay evangelistas, eso no los condena y tampoco hace que sean más salvos, ni menos salvos. Podemos diferir de manera sana en eso. Tengo amados hermanos que creen que hay evangelistas aún. Y tengo amados hermanos que creemos que solo están vigentes pastor maestro, no más. Así que amémonos de manera sana en Cristo. Ahora entonces, ¿qué pasa con el movimiento apostólico actual? ¿Qué pasa con el movimiento apostólico actual? El movimiento apostólico actual es algo nuevo. ¿Saben por qué? Porque durante la época patrística, es decir, los padres de la iglesia, siglo II aproximadamente hasta el siglo V, nunca hablaron de apóstoles. Se denominaron padres de la iglesia,
se denominaron obispos de la iglesia, pastores de la iglesia, pero jamás ninguno se llamó a sí mismo apóstol. Sí, le decían San Agustín, pero nunca le dijeron apóstol Agustín, jamás. En la era medieval, ninguno se llamó apóstol. Ahora, el catolicismo romano cree en la sucesión apostólica. Por eso el Papa puede ser el vicario de Cristo, porque ellos creen que Pedro dejó que era el primer papa, dejó un segundo papa, y ese al tercero, y ese al cuarto. Ellos creen ser apostólicos en el sentido de que hay una sucesión de varones que han sido apóstoles nombrados por el primer apóstol, Pedro, de la Iglesia Católica Romana. Eso es falso, eso es mentira. En la era de la Reforma, siglo XV en adelante, siglo XV, XVI, XVII, los puritanos, ninguno se llamó a sí mismo apóstol. ¿Saben cuándo inició? Siglo XX. Siglo XX. Inicia un montón de cosas malas en la filosofía, en el arte, inicia la psicología, y con eso inician los apóstoles. Nada raro, iniciaron un montón de cosas falsas. ¿Para qué? Iniciaron las sanidades, las profecías falibles en el siglo XX. Con ellos iniciaron los apóstoles y profetas, personas que decían hacer sanidades como los apóstoles. Antes del siglo XX, antes del 1900, nunca se habló de apóstoles dentro de la iglesia sana, nunca. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué en el siglo XX se levanta un tipo que se autoproclama como apóstol y nadie le dice nada? ¿Por qué? ¿Por qué se andan autoproclamando apóstoles por aquí y por allá? ¿Saben por qué? Porque la iglesia lastimosamente a lo largo del mundo ha perdido su norte. Ha perdido su norte. No sabe a dónde va. Por eso escuchan, va a llegar el apóstol a la iglesia. ¿Y qué hacen? El apóstol, con A mayúscula. Por otro lado, ¿por qué? ¿Por qué se proclaman a sí mismos apóstoles y la iglesia no hace nada? Por ignorancia. La iglesia no conoce su Biblia. Porque si la iglesia conociera su Biblia y alguien en medio de la iglesia de repente dice, hermanos, tuve un sueño y Cristo me proclamó apóstol y ahora soy el apóstol de la iglesia. Si alguien dijera eso y nosotros leemos nuestras Biblias, le podemos decir, hermano, lo siento, pero estás como loco. Analiza tu teología. Mira y ve que no puedes confiar en tus sueños. Sí, posiblemente soñaste muy bonito con el Señor Jesús y te dijo, ahora vas a ser el 14º apóstol. Pablo no era el último, tú eras el que yo estaba reservando. Me esperé 20 siglos a llamarte a ti. Sí, puedes soñar eso. Podemos soñar cualquier cosa. Yo he soñado que estoy volando. Pero no por eso me despierto y empiezo a volar, ¿cierto? Alguien puede soñar que está siendo llamado a ser apóstol. Pero no por eso significa que ahora tenemos que reconocerlo como apóstol. No. Porque la Biblia dice que hay requisitos para ser apóstol. Vamos a saltar un poco porque aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es entonces el llamado a la iglesia? El llamado a la iglesia es sobreedificar, no poner otro fundamento. La iglesia debe sobreedificar. No estamos llamados a poner otro fundamento. Ahora, ¿por qué en el siglo XX se levantan apóstoles y nadie dice nada? Porque la iglesia lastimosamente es ignorante de lo que la Biblia dice. En Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22 nos da requisitos para los apóstoles. Ahora, si alguien dice ser apóstol, abre tu Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22 y le dices, amado hermano, querido hermano, te pregunto, número 1, ¿tú fuiste testigo del bautizo del Señor Jesucristo? Porque ese es el primer requisito. ¿Fuiste testigo del bautizo del Señor Jesucristo? ¿Tú viste descender al Espíritu Santo sobre el Señor Jesús? Porque ese es el primer requisito. Vean lo que dice Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. ¿Quién lo puede leer? Lean por favor esos dos versículos. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo,
Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Van a nombrar un 12º apóstol, quedaron solo 11. Judas se perdió, ¿cierto? Nunca fue parte de la iglesia, era un impío, infiltrado en medio de la iglesia. Judas. Quedaron solo 11, pero tienen que ser 12. Así que los apóstoles van a nombrar por la inspiración del Espíritu Santo un 12º apóstol, para que esté juntamente con ellos. Y dan requisitos para estos hombres que van a ser parte, sobre los cuales van a echar suertes. Primero, deben ser testigos del bautizo del Señor Jesucristo. Por eso mencionan desde el bautismo de Juan. No están hablando de cuando Juan se bautizó, están hablando de cuando Juan bautizó al Señor Jesucristo, ¿sí? Ese es el primer requisito. Segundo requisito, debió haber caminado con el Señor Jesús, no como apóstol, pero sí como uno de sus discípulos. No como apóstol, pero sí como uno de los discípulos de Cristo. ¿Sabían que el Señor Jesucristo, aparte de los apóstoles, tuvo más discípulos, cierto? ¿Cierto? Los 70 y los otros demás. Así que había muchos hombres y muchas mujeres que eran discípulos de Cristo. De entre esos van a escoger a uno. Tuvieron que caminar con el Señor Jesús esos 3 años de ministerio. Tercer requisito, caminar junto a los apóstoles. Tenían que conocerlos, porque los apóstoles debían dar fe de su buen testimonio. Cuarto requisito, debía ser testigo de la resurrección del Señor Jesucristo, es decir, antes de ascender a los cielos, en esos 40 días que se queda el Señor Jesucristo después de haber resucitado, ese hombre que va a ser elegido como apóstol debió haberlo visto cara a cara, debía ser testigo ocular de su resurrección. Ahora, si alguien hoy en día dice ser apóstol, yo le preguntaría, ¿tú viste al Señor Jesucristo bautizarse? Segundo, ¿tú viste o caminaste con el Señor Jesucristo en sus 3 años de ministerio? Tercero, ¿tú caminaste junto a los apóstoles? O sea, ¿tú conociste a Pedro? ¿Tú conociste a Juan? Cuarto, ¿tú viste al Señor Jesucristo resucitado? ¿Lo viste? Si me dice no a cada una de estas, lo siento, amado amigo o hermano, no puedes ser apóstol. No puedes. ¿Qué pasa con Pablo? Bueno, Pablo es un caso especial. Pablo es el apóstol a los gentiles. Pablo es un caso muy especial, al cual el mismo Señor Jesucristo llamó. Y Pablo sí cumple algunos de estos en un sentido. ¿Por qué? Él caminó junto a los apóstoles después de ser salvo. Los conoció a todos ellos, se presentó con ellos. Ahora, ellos dudaron en un inicio de Pablo, pero luego, ¿cómo le llaman? Nuestro amado hermano Pablo. Al asesino de la iglesia le llaman amado hermano. Caminó junto a los apóstoles. Ahora, ¿caminó junto al Señor Jesús y fue enseñado por él? Sí. Muchos creen que los 3 años que el apóstol Pablo estuvo no en actividad en la iglesia fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Por eso él dice, lo que el Señor Jesucristo me enseñó acerca de la cena del Señor, se los voy a enseñar a ustedes. Eso no me lo enseñó Pedro, eso no me lo enseñó Juan, eso me lo enseñó el Señor Jesucristo mismo. Porque él me contó lo que él hizo esa noche cuando iba a ser entregado. Cristo instruyó al apóstol Pablo, lo discipuló durante 3 años, personalmente. Y por otro lado, el apóstol Pablo fue testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? Él vio al Señor Jesucristo resucitado en gloria, porque Cristo se le mostró a él y le dijo, ¿por qué me persigues? Así que Pablo cumple estos requisitos, en un sentido, de manera muy especial. Pablo es el último apóstol que Cristo llamó. De hecho, Pablo tiene que defender su apostolado varias veces, porque muchos lo negaban, y él defiende su apostolado. Entonces, si no hay sucesión apostólica, ¿cómo hablamos de la iglesia en su sentido apostólico? No creemos en la sucesión apostólica.
Entonces, ¿qué afirmamos nosotros? Nosotros podemos afirmar algo un poco diferente. Nosotros hablamos de la preservación de la doctrina apostólica. Nuevo Testamento. Somos apostólicos porque afirmamos la doctrina de los apóstoles. ¿Y esa doctrina quién se las enseñó? Jesucristo, hombre, el Señor Jesús. Por eso somos apostólicos, amados hermanos, porque afirmamos la doctrina de los apóstoles. Porque si no eres apostólico, oh amado hermano, estás mal. Porque entonces, ¿en qué doctrina crees? Si es la doctrina apostólica la que creemos. Somos apostólicos. 4 atributos de la iglesia. 1, santa, católica y apostólica. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, quiero agradecerte por tu palabra, quiero agradecerte por este tiempo que nos das para poder conocer estos hermosos atributos de la iglesia que tú mismo has fundado. Esta iglesia que tiene unidad espiritual en Cristo Jesús. Esta iglesia que es santa por su llamamiento, que es realmente santa, definitivamente santa, pero que en su aspecto visible está creciendo en santidad. Esta iglesia que es universal, católica. Amamos a nuestros hermanos que están a lo largo del mundo y oramos por ellos para que les bendigas. Y también te doy gracias porque somos una iglesia apostólica, porque tenemos el fundamento de apóstoles y profetas, y porque es un fundamento que tú has puesto y es seguro. Confiamos, oh amado Dios, que hemos sido injertados a esta iglesia que es una, es santa, es católica y es apostólica. Confiamos en que tú nos guardarás en unidad, en santidad, y a lo largo del mundo, a pesar de que no conocemos a todos nuestros hermanos en la fe, tú guardarás a tu iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre tu iglesia. Oramos pues, dándote gracias por ello. Amén.